Y nuestra entrevista de esta semana en Futuro 360 vamos a hablar del proyecto Diálogos del Futuro. Para eso vamos a conversar con José Ferreiro. Él es director de estudios de Merlin Research. Este es un proyecto que ya habíamos tocado en Futuro 360 cuando recién se había comenzado a levantar el muestreo, así que tenemos ya los resultados. José, gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Muchas gracias a usted, Humberto, por esta oportunidad de poder comentar un poco las cosas que hemos ido encontrando acá. Vamos con lo primero. Esto fue una metodología multicanal, pero partamos por lo básico. Cuéntanos cuál fue el tamaño de la muestra y cómo y dónde se aplicó. Mira, el tamaño de la muestra yo te diría que es una de las grandes virtudes que tuvo este estudio. Estamos hablando de más de 15.000 casos de personas con las que pudimos conversar y a lo largo de todo el país, en todas las regiones. Esto además tuvo una característica en la cual nosotros nos preocupamos, que ninguna de las macro regiones del país, de las macrozonas, tuviera un error que superara el 5%, de manera de que si quisiéramos tomar segmentos específicos del país, del norte, del centro-sur, sur, de la zona austral, pudiéramos también examinar los resultados de cómo hablan quienes viven en esa zona de la misma manera y con la misma confianza con lo que vemos los datos de la región metropolitana, por ejemplo. Y respecto a la cantidad de veces que tomaron el muestreo, tengo que entendido también que por lo que estamos viviendo, ¿no? El estallido social, una pandemia, fue en distintas instancias. Sí, mira, nosotros empezamos lo que se llama el proceso de pretest, cuando tú empiezas a probar las preguntas, cuáles funcionan mejor, cuáles están haciendo que las personas hablen más, ¿no? Nos entreguen más contenido, si se están entendiendo. Y eso nosotros lo empezamos a hacer alrededor de junio, julio. Llegamos a hacer los últimos testeos en septiembre y vino el estallido social. Eso llevó, por supuesto, a un debate de hasta qué punto teníamos que esperar para poder salir a hacer el estudio propiamente tal, para salir a hablar con las personas, de modo que las preguntas sobre el futuro no giraran únicamente en torno a la contingencia del estallido que estaba sucediendo en ese momento. Por lo tanto, eso implicó que después salimos desde diciembre del 2019 hasta febrero del 2020, desde este año. Cuando ya teníamos todos esos datos listos, analizados para salir, pues llega la pandemia. Y ahí tomamos otra decisión de ir a buscar diálogo, volver a hablar con las personas. Ahí en este caso fue una muestra más pequeña, solo 1.100 casos, por ciertas limitaciones, solo pudo ser en la región metropolitana, pero ahí fuimos en la última semana de junio, que fue una semana particularmente dura y desafiante en términos de las cifras con las que estábamos en la pandemia, pero no queríamos quedarnos sin saber al menos tener alguna idea de cómo había cambiado un poco el discurso de cómo quienes vivimos en Chile estamos viendo el futuro aún en este contexto de la pandemia. Sí, es interesante eso porque las preguntas del futuro nos pueden ayudar a entender el presente, ¿no? Si este muestreo fue hecho en 3 instancias distintas, por ejemplo, en medio de una pandemia, me imagino que la incertidumbre o otros tópicos van a aparecer con mucha mayor fuerza que en otra instancia o en otro momento. Así es, el concepto de incertidumbre yo te diría que es el protagonista de este estudio en todas sus instancias. Con esto me refiero a que es el concepto que más se utilizó por absolutamente todos los segmentos y por los géneros, por los distintos tramos etarios. Era el concepto más utilizado, era la incertidumbre. Ganaba en todas las preguntas y en todos los segmentos. Y eso nosotros además fuimos observando que fue aumentando significativamente con los distintos hitos. O sea, había harta incertidumbre antes del estallido. Después del estallido social eso aumentó significativamente. Y en el contexto de pandemia es aún mayor el aumento que tiene de cómo estamos utilizando los conceptos que tienen que ver con la incertidumbre para hablar sobre el futuro.
José, hablemos de los diálogos inteligentes porque ya dijimos que este era un muestreo multicanal, pero aquí lo que a mí me llamó la atención tiene que ver con este llamado telefónico de parte de un robot cognitivo que hablaba lenguaje natural. Bueno, hoy en día vemos que incluso la encuesta CACEN, tan importante en nuestro país, se está realizando también con un método telefónico. ¿Cómo lo hicieron ustedes y cómo les funcionó? Claro, sucede que en el contexto actual, y esto es un problema que muchas personas que están en la investigación lo están teniendo, y quienes recaban datos para el gobierno también, para el Estado, es muy difícil salir por contextos, o sea, por el contexto obvio, es muy difícil salir a hacer una encuesta cara a cara. Estamos en pandemia, con muchas zonas de confinamiento y todo eso, por lo tanto, el hacerlo de manera telefónica aparece como una solución evidente. Particularmente, nosotros en Merlín es la vía telefónica la manera en cómo nosotros realizamos investigación y cómo desarrollamos soluciones. Y para eso, lo que nosotros utilizamos son lo que llamamos robot cognitivo, vale decir, inteligencia artificial que es capaz de entender lo que las personas están contestándole a las distintas preguntas que se les está haciendo. De modo que tú tienes ahí una capacidad de hablar con muchas personas al mismo tiempo y además eliminando un problema que muchas veces no se habla, que es el del sesgo de quien está encuestando. Cuando tú tienes claro, un robot que encuesta a todas las personas de la misma forma, con las mismas ganas, digamos, ¿no? Y con la misma energía, tú quitas cualquier tipo de distorsión que pueda generar alguien que pueda ser más pesado, más simpático, por decirlo así, a la hora de encuestar. Sí, interesante porque nos habla un poquito del futuro de las encuestas o de cómo van a ser los muestreos. Respecto a eso, hay algo interesante también que tiene que ver con las preguntas. Las preguntas fueron abiertas y lo sabemos porque cuando recién comenzó este proyecto, cuando empezaron a realizar el muestreo, nosotros lo tocamos en Futuro 360, tenemos una alianza, somos socios también de estos diálogos del futuro y a diferencia de otras encuestas, la gracia de la pregunta abierta es que sí podemos, quizás, José, corrígeme tú, entender qué está pensando la ciudadanía en su conjunto o qué está flotando en el ambiente, porque muchas veces hay un tema que puede parecer subterráneo, pero que si no aparecen las alternativas no tenemos cómo darnos cuenta que está ocurriendo. Por eso escuchamos tantas veces después del estallido, después del conflicto con los estudiantes, después de lo que pasó con la AFP, el se veía venir. Bueno, ahora podemos tener un poquito más de certeza cuando algo se vea venir, ¿o no? Es la idea, es la idea. La verdad de las cosas es que nosotros sentimos, a ver, tal vez pueda ser muy pretencioso decir, por el hecho de que hago una pregunta abierta, estoy entendiendo lo que las personas piensan de manera directa. Pero claro, sí es cierto que estamos mucho más cerca de eso que cuando llegamos a las personas con un formulario, con alternativas cerradas en las cuales tienen que escoger muchas veces solo una de esas alternativas, que son alternativas que o se le ocurrió a la gente que estuvo diseñando la investigación, o se le ocurrió a los dueños de esas empresas que están encargando los estudios, o salieron tal vez, en el mejor de los casos, de un focus group, de que tú juntes a 10 personas, como mucho 12, claro, para tratar de ver cuáles serían las principales categorías. Y ahí lo que tú haces es que tú enfrentas a las personas con la opción de elegir en cuál cuadrícula se ponen. Nosotros lo que queremos decir es no, que nos digan las personas, que nos contesten con sus propias palabras, cuáles son las imágenes, cuáles son los miedos, cuáles son las sensaciones, cuáles son los temores, cuáles son los deseos que tienen frente al futuro, qué es lo que se imaginan frente al futuro, y después nosotros nos hacemos cargo, si es que quisiéramos además volver a trabajar con eso en categorías y poder hacer la estadística convencional clásica, después nosotros nos encargamos de transformar esas distintas respuestas abiertas, desestructuradas, y generar las categorías y generar las alternativas, entre comillas, generarlas después y trabajar con eso. Pero además también trabajamos con el dato textual, con las mismas palabras que utilizan las personas, para tratar de ver también de qué manera estamos hablando distintos segmentos de la población con respecto a distintos temas. Todo eso creemos que genera algo mucho más rico. Y creemos también que no solo es algo que tenga que ver con el futuro de la investigación, sino que creemos que acá hay un potencial de pensarlo como un futuro de la participación también, pensarlo esto como una herramienta ciudadana.
Es que aquí hay algo interesante. Yo te lo preguntaba porque me parece que, y nos pareció interesante como programa, y por eso también quisimos asociarnos a ustedes, porque aquí hay tres cosas que no se habían visto, que quizás este cruce de datos puede ayudarnos a ver esto que se veía venir, como te explicaba antes. Uno, que el muestreo es mucho más amplio. Hay muchas veces que una muestra representativa de todo un país puede ser, qué sé yo, 1000 personas. Hay que elegirlas bien, por supuesto, pero aquí el muestreo puede ser mucho más grande, puede ser transversal, que puede incluir a las regiones, que fue otra cosa que nos llamó la atención. Y lo otro de las preguntas abiertas, que por supuesto abre muchos flancos. Cuando tú hablas del futuro, José, esto te lo quería preguntar también, ¿cuál fue el tópico o el ítem que te llamó más la atención que está presente en los encuestados a propósito de nuestro futuro? Y que se repite, por supuesto. Sí, ahí nuevamente yo diría el tema de la incertidumbre. No fue tanto una sorpresa, ¿no? Parece ser bastante intuitivo porque José, la incertidumbre todos la sentimos, ¿no? El problema es cómo la incertidumbre en verdad no es un concepto neutro, sino que está asociado a sentimientos algo negativos. Pero también empieza a aparecer por el lado más positivo gente que frente al futuro se enfrenta con la esperanza. Y tú tienes por lo menos 1 de cada 5 personas que te mencionen que te mencionan la esperanza, frente también a mencionar las sensaciones de incertidumbre, la sensación de la incertidumbre. Entonces, ahí también hay algo que nosotros encontramos muy interesante, que es ver lo que aparentemente es como contradictorio. O sea, que nosotros no nos enfrentamos de manera única, ¿no? De manera monolítica frente al futuro, sino que tenemos contradicciones. Sentimos miedo, sentimos que nos preocupa qué va a pasar con la naturaleza, con el calentamiento global, por supuesto qué va a pasar con las pandemias, con las enfermedades, con la salud en el futuro, qué va a pasar con los trabajos. Todas esas son preocupaciones que están ahí a flor de piel, pero también manifestamos que nos gustaría o que pensamos que hay cosas que el futuro nos puede traer que pueden ser buenas, que puede levantarse una mejor conciencia. Gente nos habló mucho de eso, de que hayan cambios en la conciencia que tenemos con respecto al mundo, con respecto a la naturaleza, con respecto a nosotros mismos, a cómo nos relacionamos con respecto al trabajo y en cómo cuando uno dice, mira, se mencionó mucho la salud, tú puedes decir, claro, en este contexto hay mucho miedo, ¿no? Porque puedan venir nuevas pandemias, pero también mucha esperanza en que el futuro traiga formas en las cuales la salud también empiece a democratizarse, a hacerse más extensiva, a que tengamos manera en que no sea tan caro y no sea un lujo poder estar sano, por ejemplo. Y hay otro tema, tal vez, si me permites con esto agregarlo, es que temas vinculados al calentamiento global y en particular a la sequía y a la escasez del agua, aparecieron con una especificidad muy fuerte en las regiones del sur, digamos, desde la sexta región, desde la región de O'Higgins hasta la región del Biobío. Nosotros esperábamos, a priori, que el tema como la sequía o la falta de agua como preocupación en el futuro apareciera no más en el norte. Pero con lo que nos topamos es que pareciera ser que en el norte de nuestro país la sequía ya es un tema que es un modo de vivir, ¿no? Sin embargo, en estas otras regiones que dependen más de la agricultura y donde últimamente la sequía les ha estado golpeando fuerte, de manera más dura, de manera reciente, se hace aún más específico. Entonces, por eso también la idea que decíamos antes, la manera en cómo nos preguntamos del futuro tiene también una raigambre en el presente, en cómo estamos viviendo el presente y qué del presente lo proyectamos, qué del presente queremos que cambie, qué del presente queremos que se mantenga o que mejore. Claro, a eso me refería, con tópicos, ¿no? Clima, tiene que ver con naturaleza, tiene que ver con salud, ¿no? A sentimientos como lo que habíamos comentado antes. Interesante. Y lo otro interesante para cerrar, porque se me va el tiempo ya definitivamente, es que estos datos van a ser abiertos para cualquier institución, academia que quiera disponer de ellos en el sitio, ¿no? El sitio, ¿nos puedes entregar tú el sitio correcto? ¿Es dialogosdelfuturo.cl? Sí, y mira, no solo eso, va a estar ahí para que lo baje para que cualquier institución lo pueda solicitar, sino que además vamos a tener una visualización de datos y acá hay otra pata más donde estamos metiendo la inteligencia artificial, que es que para que cualquier persona entre al sitio y pueda jugar e interactuar con los datos y con las palabras que ahí aparecen y para que vea justamente cómo se reparten esto en los distintos
distintos segmentos que tenemos ahí de la población. José Ferreiro, muchas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros acá en Futuro 360. Que estés muy bien. Tú también, muchas gracias.